A los que no vimos para la inauguración, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Tenemos 2 días de actividad, 2 días de información, de análisis, de compartir conocimiento con expertos que quisimos traer el día de hoy y también mañana para que puedan compartir sus experiencias. Vamos entonces a dar el pase a nuestro director de contenidos. Lo quiero presentar a todos y a todas. Se los quiero presentar, el señor Igor Morales, quien estará moderando el encuentro en estos 2 días. El señor Morales es el director actual del Centro de Innovación para las Contrataciones y Abastecimiento Estatal, SICAB. Es miembro titular del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra, donde fue su presidente y actual vocero de la Red Chilena de Sociedad Civil para Gobierno Abierto, entre otros. Don Igor, muchas gracias, bienvenido. Como siempre, agradecido de que esté el día de hoy y también el día de mañana con nosotros moderando todos estos paneles. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló, buenos días. Buenos días. Yo soy Igor, para todos, para todas y para todos. Más allá de los cargos, de las funciones y los que uno representa, eso es importante, hablar de personas. Efectivamente, estos 2 días vamos a conversar, escuchar, dialogar sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan, que son las compras públicas. Una de las cosas que mencionó el presentador es que soy vocero de una organización que se denomina Red Chilena de Gobierno Abierto, de la sociedad civil. En ese aspecto, Chile ayer se integró al Comité Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, así que debemos estar orgullosos de ella. En segundo lugar, estos 2 días vamos a tener una larga instancia de aprendizaje compartido con todas y todos. Vamos a empezar por la parte medular, que les gusta mucho, que es la normativa de compras públicas. Una ley que se creó y se promulgó el año 2003 y que el próximo año cumple 20 años. Recientemente reconocíamos el servicio que había tenido don Rafael Cuncille en la implementación de esa ley. Pero muchas personas han pasado que también tuvieron un servicio con respecto a la implementación. Muchos servidores públicos que con su ejercicio hicieron una labor muy impresionante al poder levantar el bastión del sistema de contrataciones que pudiera dar posibilidades de integridad a la contratación pública, de generar licitaciones en óptima calidad, de tener un mercado donde se incluyera a las pymes y a las pequeñas empresas en esta materialización de este sistema. Y a todos se les da gracias. Pero no solamente al sector público, también al sector privado, a los proveedores, también a los auditores que fiscalizan, al control ciudadano que es la sociedad civil, a la salud. La salud. Sin la salud, hoy día no estaríamos vivos. Y algunos pensaron que en el 2020 iban a partir muchas personas en Chile. Partieron muchos. Siguen partiendo. Pero se dio la posibilidad de que no tuviéramos vacunas, ¿ya? De que se posibilitara que nos inmunizaran. Y eso al final generó vida. Y hoy día la vida está avanzando y eso posibilita que estemos aquí presentes, de que yo esté sin máscara, de que la mayoría de ustedes están sin máscara, ¿ya? Y eso es muy importante. Pero voy a ir al punto. Hoy día empezamos con 2 abogados, ¿ya? ¿Quién es abogado acá? Bienvenida. ¿No tenemos ningún otro abogado? Bienvenida, bienvenido. ¿Quién es auditor? Perfecto. Supervisor de compras públicas. Comprador del Estado.
quien ejecuta la compra, quien está ahí en el teclado, quien está haciendo la labor administrativa. ¿Quién es encargado de bodega? ¿Encargada de bodega? Felicidades, hacen una muy buena labor, la felicito. Ella es la encargada de materiales, ella es la que le abastece las compras y los insumos necesarios para que se generen las operaciones en el Estado. ¿Quién me falta? Jefe de Administración y Finanzas, ¿tenemos alguno? Bienvenida. Bueno, hoy día vamos a hablar de normativa. Para eso tenemos a dos abogados. Uno es don José Ávila Barrera, que es un abogado administrativo, es un abogado de vasta experiencia, tiene un magíster en Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas. Si no me equivoco, tiene 20 años de experiencia en la administración. Don José está por ahí. Por favor, adelante. Por favor, adelante. Asiento. Es que para presentarlo, don José. Y el otro, don Carlos Ríos. Por favor, adelante. Don Carlos Ríos es del otro lado, es un abogado de derecho privado, ¿ya? Es un abogado tributario, comercial, de bastante experiencia en el tema servicios. Don José, lo dejo a usted, por favor, para su exposición. Tiene 15 minutos, tengo entendido que hay un relojito. Si necesita más tiempo, ahí vamos viendo, todo es factible. Muchas gracias. Para pasar la... tú tenías la... Ahí sí, ya. Sí, recomendación, si quieren escuchar un poco mejor, porque para los lados se escucha pésimo, eso ya lo estuve viendo yo. En unos 15 minutos que tenemos, la intención es revisar la normativa de compras públicas, ver un poco en qué está actualmente y ver hacia dónde se está moviendo, ¿ya? Por eso son la mirada hacia 2023. En primer lugar, antes, para entender un poquito el contexto, algunas consideraciones previas. En primer lugar, respecto de lo normativo, en el sector público, bueno, en general en el derecho, lo normativo tiene dos caras, ¿ya? Y para nosotros, para entender un poquito desde dónde estoy mirando esto, nosotros también somos operadores del derecho. O sea, a nosotros el marco jurídico nos gobierna, pero también nosotros lo construimos. Y todos nosotros lo construimos. ¿Por qué? Tenemos normas externas, que se llaman, tenemos las normas de derecho público, que nos rigen, todas las normas de derecho público, no solamente la normativa de compra, la Constitución, la Ley Orgánica de Base General de Administración. Tenemos la interpretación de la Contraloría General de la República, porque nosotros es obligatoria para los funcionarios públicos, y tenemos las normas de derecho privado. ¿Por qué las destaco? Porque resulta que uno de los aspectos que tenemos que considerar nosotros cuando diseñamos nuestras bases, cuando ejecutamos nuestros contratos, es que la normativa de compras públicas o la contratación que realiza el Estado tiene una doble cara. Hacia el interior del Estado se rige por las normas de derecho público, pero respecto del proveedor, del particular, se rige por las normas de derecho privado. Entonces nosotros siempre que celebramos un contrato con los proveedores, nosotros nos regimos por las normas de derecho público, pero el proveedor se rige por las normas de derecho privado. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que muchas veces nosotros tenemos exigencias administrativas de las cuales el proveedor no tiene por qué ni conocer ni hacerse cargo, ¿ya? Por eso, la técnica que se ocupa es que en las bases de la licitación se incorpora la normativa de derecho público, ¿ya? Y cuando el proveedor presenta su oferta, acepta las bases y acepta que esas normas también le van a regir. Pero en principio no. También es importante, ¿por qué? Porque las normas de derecho privado determinan o están determinadas también por el tipo de producto o servicio que contratamos, ¿ya? Es distinto y va a generar un contrato distinto, ¿ya? Ejemplo típico, o no tan típico, pero un ejemplo es los seguros, ¿ya? Nosotros tenemos
una forma de contratar los seguros que a través de una licitación o el convenio marco, si es que creo que había convenio marco, hubo alguna vez, o trataron de hacer uno, parece que no resultó. Bueno, pero resulta que el seguro se rige por las normas del derecho comercial y tiene una regulación muy propia. Por ejemplo, el contrato se perfecciona por la emisión de la póliza, ¿ya? Cosa que si usted ve la plataforma de compra o ve cómo opera el sistema de compra, cómo conversa eso ahí. Bueno, hay que hacerse cargo de la base de licitación de esas particularidades que tienen distintos sectores, ¿ya? Y nosotros construimos la norma que rige el contrato. ¿Cómo? En las bases de licitación. Y repito, cuando digo nosotros, no son los abogados, somos todos nosotros. Porque, digámoslo, las bases de licitación no las redactan los abogados. Ya. Entonces, cuando cuando a usted le toca preparar las bases de la licitación, usted está elaborando el contrato que va a regir la relación con el privado, con el proveedor, ¿ya? Las bases de licitación, las reuniones informativas también forman parte del contrato, ¿ya? Las aclaraciones que se hacen en el portal a la base, las consultas que realizan los proveedores y las ofertas de los proponentes, todo eso es lo que forma la regulación del contrato. Entonces, a partir del marco jurídico que tenemos, nosotros elaboramos las normas que rigen nuestra contratación, caso a caso. Ocupemos la modalidad que ocupemos. Cada contratación tiene un contrato distinto, ¿ya? Y eso es importante por lo que vamos a ver después. Ya, ¿para qué el sistema de compras públicas? Esto también es importante tenerlo claro. Porque esto tensiona todo nuestro trabajo. El sistema de compras públicas tiene un objetivo central declarado, que es contratar bienes y contratar servicios. Ese es el objetivo declarado. Pero el sistema de compras públicas también se ha utilizado desde el origen, como mencionaba don Rafael, para contribuir al logro de otros objetivos de política pública. Fortalecer la probidad, la transparencia, redistribuir el ingreso. En el artículo 6 hay una norma respecto de la evaluación de las condiciones laborales, remuneraciones, ¿ya? O sea, resguardar el cumplimiento de obligaciones laborales, el artículo 4, la inhabilidad para los proveedores condanados, favorecer la sindicalización, el artículo 6, que también establece que hay que favorecer en la evaluación de las ofertas, los proveedores que tengan acuerdos sindicales, no me acuerdo ahora cuál es el nombre exacto. Fomento a las pymes, ni hablar desde el principio, ¿ya? Y promover la sustentabilidad en el artículo 10, número 7 del reglamento, donde se establece una compra menos de 10 UTM, cuando se puede justificar en razones asociadas a la sustentabilidad, medio ambiente y otras cosas, no me acuerdo ahora bien cuáles. ¿Por qué es importante también esto? Porque resulta que esto nos tensiona todo el sistema, ¿ya? Nosotros, como compradores públicos, tenemos que hacernos cargo de comprar bien, comprar rápido, comprar lo que necesitamos y lo más barato posible. Pero también, inevitablemente, y esto desde el origen del sistema y hacia el futuro, tenemos que hacernos cargo de los objetivos de política pública que nos va poniendo el legislador. Las últimas modificaciones, el día número 7, el 2667 bis del reglamento, esas modificaciones no salieron ni fueron promovidas por la Dirección de Compra. Esas salieron del Congreso. ¿Por qué? Porque los parlamentarios ya se dieron cuenta que la compra pública es una excelente herramienta para implementar políticas, ¿ya? Se dieron cuenta al inicio con el tema de las pymes y con el tema de la probidad. Así que no es extraño de que a futuro nosotros como compradores públicos, además de comprar y comprar bien y barato, tengamos que hacernos cargo de este otro tipo de cosas, que yo sé que son bien incómodas para la gente que opera el sistema, porque dice, ¿por qué tengo que evaluar esta cuestión? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué le pido? No, pero lamentablemente es una exigencia del sistema y va a seguir siendo así. Ya. Además, nosotros nos estamos desenvolviendo en un contexto de creciente complejidad. ¿Por qué? Porque tenemos que atender necesidades múltiples y todavía no llegó la parte normativa, ¿eh? Todo esto es contexto por si acaso. ¿Ya? Viene algo de eso. Ya. Tenemos que atender necesidades múltiples y cada vez más complejas, ¿ya? Porque hay una creciente escasez de recursos por lo mismo, porque cada vez tenemos que comprar más, atender más necesidades públicas y
tenemos que gastar más en eso porque son productos más sofisticados. Tenemos una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos, que ya exige, no espera, exige. Tenemos un contexto de desconfianza hacia las instituciones y hacia los funcionarios que participan de las mismas. O sea, nosotros nos movemos en un contexto de desconfianza. Tenemos la acumulación de los déficits históricos de salud, vivienda, infraestructura, o sea, podríamos llamar la deuda histórica, además de la provisión de bienes y servicios. Y además tenemos un clima donde, asociado a la desconfianza y al empoderamiento de la ciudadanía, hay una exigencia de rendición de cuentas en múltiples niveles, ¿ya? Como nunca. ¿Dónde tenemos que rendir cuentas nosotros como compradores públicos o como funcionarios públicos? ¿A la Contraloría? Siempre. Tribunales, antes de vez en cuando, cada vez más. Al CAI, siempre. Ya. Ministerio Público, cada vez más. Parlamentario, cada vez más. Los oficios, oficio de la Cámara de Diputados, oficio del Senado, oficio del diputado tanto. La prensa, cada vez más. ¿Verdad? Yo tengo la impresión de que por lo menos todas las semanas sale alguna noticia relacionada con alguna adquisición. Y no estamos hablando de los megafraudes, estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de servicios de salud. Hay una... Esto tampoco es jurídico, pero tenemos que hacernos cargo de eso. Hay una forma en la cual se está desarrollando la prensa digital que se basa en el golpe que le llaman ellos, en pegar con una noticia. Entonces, muchas veces, sin tener muchos antecedentes, aparecen irregularidades, aparecen disconformidades, investigaciones, y eso a nosotros nos estresa el sistema. ¿Ya? Porque además de atender la necesidad, además de tener que comprar, tenemos que hacernos cargo de todo este tipo de requerimientos. ¿Ya? El oficio de, ¿ya? El Twitter de... ¿Para qué no? Pero sí está la cosa. Y eso va a seguir siendo así, lamentablemente, compañeros. No veo para cuándo cambie. Ya, ¿qué consecuencias tiene eso para el sistema de compra? Las demoras cada vez son más caras, los errores cada vez son más caros y la carga administrativa cada vez mayor. Y hagámonos la idea, eso va a seguir siendo así, ¿ya? Porque es la consecuencia de una evolución histórica. Esto no tiene vuelta atrás. Ya, entonces, ¿hacia dónde se ha movido la normativa de compras públicas? A solucionar, de alguna manera, ese nuevo esquema, ese nuevo clima en el cual tenemos que desarrollar las compras públicas. ¿Qué es lo que la Dirección de Compras, hacia dónde ha dirigido esto? Y no solamente la Dirección de Compras, sino nosotros también, porque esto lo hacemos entre todos. Hacia la estandarización vía bases tipo y los convenios en barco. Hacia la simplificación con la compra ágil, ¿ya? Que ha sido un exitazo. Como modalidad de contratación ha solucionado muchos problemas. Hacia la agilidad en la gestión de las cotizaciones, de los pagos, de la inscripción del registro de proveedores. Hacia ahí ha avanzado mucho. Hacia la transparencia activa con la política de datos abiertos, hacia la participación de más proveedores a través de la Unión Temporal de Proveedores y a través de la regulación de la Directiva número 41 del uso de las garantías. Y, como les dije, de esto también nos vamos a tener que seguir haciendo cargo de aquí en adelante y para siempre se ha fortalecido su rol como herramienta para la implementación de políticas públicas. ¿Ya? Lo que viene. Bueno, hay un proyecto de reforma del año 2021 a la ley 19.886 que la vamos a revisar un poquito más en detalle. La Dirección de Compra está elaborando nuevos convenios marcos, nuevas bases tipo, está potenciando su plataforma de datos abiertos, está incentivando la compra ágil. Eso nosotros lo estamos desarrollando y también lo vamos perfeccionando a la medida que lo vamos aplicando. Y además la Dirección de Compra implementó un área de asesoría estratégica que es bastante importante como hito, como signo, porque resulta que, como dijimos, cada vez nosotros tenemos que comprar productos y servicios, comprar productos, contratar servicios, cada vez más complejo. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de eso. Ya, esto es de la cuenta pública del 2021 de la directora Pérez. Según se identifica en el mensaje de la ley y según lo señala también la cuenta pública, estos son los ejes de la reforma legislativa de la ley 19.886. Esto está publicado en la página web de la Dirección de Compra.
por si acaso. Ya, y de estos ejes, probidad, pyme, innovación, economía circular, jurisdicción especializada, fortalecimiento de Chile Compra y la planificación, yo voy a atender estas dos, o sea, 2 o 3. Ya, ¿qué destaco yo de la reforma? A ver, me interesa tocar el tema de la reforma porque, bueno, como todo proyecto de ley, el avance depende del Congreso. Pero me parece importante saber hacia dónde se dirige esto, las reformas que quiere impulsar la Dirección de Compra, porque nosotros también tenemos la experiencia histórica de que a través del Decreto Supremo, que regula el reglamento de compra, muchas de estas medidas ya se han implementado o se pueden implementar. O sea, si por algún motivo se queda pegada la tramitación legislativa de la modificación, es posible que la Dirección de Compra avance por la vía de modificación del reglamento, ¿ya? Y destaco estas porque me parece que van en el sentido correcto, ¿ya? Extensión ámbito de aplicación de la ley, total o parcialmente a otras instituciones, se propone modificar el artículo primero para incluir otras instituciones y otro tipo de contratos. Ah, no, me acaban de decir que hay una pantalla también, pues entonces yo como ya estoy con tu artículo. Nueva modalidad de contratación. Esto es importante. Resulta que la Dirección de Compras quiere promover otro tipo de contratos, nuevos tipos de contratos que se adecúen más a estas realidades complejas, a estas necesidades complejas que tenemos que atender. ¿Cuál destaco ahí? El contrato para la innovación, o sea, desarrollo de soluciones. ¿Ya? Sería bien importante que se pudiera incorporar eso, porque todo lo que son de soluciones informáticas, digitales, es muy complicado y ustedes lo saben, me imagino, contratarlo. ¿Ya? Entonces aquí se contempla la posibilidad de que se puedan contratar desarrollo, se puedan contratar la elaboración de prototipos. ¿Ya? Para innovación eso es muy importante. El acuerdo dinámico de compras también lo considero importante porque eso es una especie de contrato de adhesión que se elabora con el Estado. ¿Qué ventaja tiene respecto al convenio marco? Que resulta que elaboradas las bases puede adherir al contrato cualquier proveedor que cumpla con las condiciones. O sea, si aparece un nuevo proveedor que quiera participar, digamos, como proveedor del Estado, no es necesario esperar la licitación. Ahora, este proyecto todavía no existe, pero me parece una buena idea, una muy buena idea. Ya. ¿Qué otra cosa hace la reforma de ley? Resuelve conflictos producidos por la interpretación de la norma, conflictos históricos que se han ido resolviendo por tribunales o por la Contraloría General de la República, se incorporan a la norma. Ya, por ejemplo, la licitación sin oferente se especifica de que en el caso que se realice una licitación pública y no hay oferente, primero procede la licitación privada y si nuevamente no hay oferente procede el trato directo, cosa que en su momento se discutió. Se especifica la causal de inadmisibilidad de las ofertas por no ser conveniente a los intereses del servicio. Se disminuye la discrecionalidad. Se regula la exigibilidad de las garantías, incorporando básicamente la normativa de la Directiva 41. Se favorece la acreditación de proveedores extranjeros y se cambia el régimen de condena por prácticas antisindicales, que ha sido bien polémico y bien debatido en tribunales. Ya, también otro instrumento importante que ha desarrollado la Dirección de Compras son las bases tipo. ¿Ya? Esas son, según la cuenta pública, las que están elaboradas y las que se pretenden elaborar en 2022. Las bases tipo son muy buen instrumento, pero observación o advertencia de abogado, tiene que ver bien si se ajusta al requerimiento que ustedes quieren elaborar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las bases tipo son para comprar un producto tipo, ¿ya? Que no necesariamente es el producto que ustedes necesitan. ¿Ya? Aquí viene el punto y aquí me voy a hacer cargo de eso. Ya. Como abogado, con la experiencia que yo tengo en el sector público, y ¿qué recomendaciones, independiente, les repito, independiente que avance la normativa de compra, qué recomendaciones podría hacer yo para la reforma legal, para la Dirección de Compra y para ustedes como usuarios, y les repito, como co-elaboradores de las normas que rigen los contratos? Flexibilizar lo más posible. Ya estamos en un momento histórico y social donde la contingencia ya no es la excepción. ¿Ya? La contingencia ya no es algo que puede ocurrir, la contingencia es algo que va a ocurrir, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Ya?
Piensen ustedes, de años atrás, ¿era tema el reajuste de precios? ¿Era tema la inflación? No. Y ahora es tema, porque resulta que hay licitaciones, hay compras que se están cayendo porque los proveedores no les dan los números. No les dan los números. Y que se caiga una compra es un desastre para el proveedor, para el particular, y es un desastre para el servicio. Porque una compra que se cae es un producto, un servicio que se deja entregar y viene aquí detrás que por qué no llegó, por qué no atienden a la gente, por qué no reciben, por qué la gente no recibe lo que tiene, van a hablar con la tele, van a hablar con la alcaldesa. Así estamos, así, ese es el mundo donde tenemos que comprar. Olvídense del paraíso de hace 20 años atrás, cuando esto estaba recién empezando. Ya, ¿qué otras? ¿Cómo flexibilizar? Exigencias formales, flexibilizar los plazos de ejecución o entrega, de ser posible, flexibilizar la forma de entrega y pago del producto, eso es re importante, porque resulta que si nosotros generalmente compramos, por decirlo así, el producto cerrado, el paquete cerrado, ya, o sea, ya 20.000 unidades de tal cosa y ya. Y si el proveedor tiene algún problema, si se cruzó ¿cómo se llama esto? Un buque en el canal de Suez, si cierran un puerto chino porque hubo un brote de COVID o de otro virus, ¿qué es lo que pasa con el proveedor? Se queda sin stock. Y si se queda sin stock, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, me pidieron 20.000, ¿qué es lo que dice el comprador? Dice, hasta las bases, po. Van a hablar con el abogado que le dice, principio de estricta sujeción a las bases. Pero las bases no caen del cielo, po. No, pues las bases las hacemos nosotros. Entonces, flexibilicemos. Contemplemos la posibilidad de entregas parciales. Fijemos precios unitarios, porque ahí se puede ajustar el contrato. ¿Qué es lo que cubre con el precio unitario? El perjuicio fiscal. La eterna acusación del perjuicio fiscal. Dice, pero ¿cómo le vamos a comprar la mitad? Y el perjuicio fiscal, ¿cuánto vale eso? Fijen en las bases o en el requerimiento de compra de precios unitarios. Sobre todo si compran bienes, que es más fácil. Paguen por partidos, por estado de avance. ¿Ya? Vamos a tener que gastarnos un poquito más, porque si no va a ser un problema todo. Exigencia de garantía. Importante también. La dirección de compra ya fijó un criterio, una línea con la directiva 41, creo que es lo que es, respecto a exigencia de garantía. Tenemos que flexibilizar la exigencia de garantía. Sí o sí, porque resulta que nosotros no podemos asfixiar al proveedor, no lo podemos ahogar, porque ahora ya no es un problema del proveedor, es un problema del proveedor y un problema nuestro. ¿Ya? Ya no puede ser como el Estado de hace 15 años atrás que decía, no sé, bueno, problema suyo. ¿Ya? ¿Estamos pasados? Súper pasados. Sí, ya estamos vamos al almuerzo ya. Perdona, pero es que son muchas cosas y yo creo que tengo poca oportunidad de decirla. Ya. ¿Qué más? Bueno, lo que le estaba diciendo el requerimiento, mejorar la definición de requerimiento es esencial. Centrar la definición de requerimiento no es lo que quiero comprar, sino en cuál es la necesidad que necesito cubrir. ¿Ya? Porque precisamente por el desarrollo tecnológico es posible, y por la evolución de los contratos, es posible que haya algún producto nuevo que yo no conozco que pueda suplir la necesidad. Entonces, fijémonos en qué necesitamos, ¿ya? Pero en qué necesitamos como cubrir, no en qué producto o qué servicio, ¿ya? Estudia el mercado, estudia las alternativas que manejan los privados. Los privados tienen mucho más facilidad y de repente pueden encontrar productos que nosotros no tenemos en el mapa, por decirlo así. Busque ayuda dentro y fuera de la institución. Dentro de la institución, la unidad de contrato, la unidad jurídica, que yo sé que es como agarrar un pescado, pero aprieten al abogado. Los abogados tienen que involucrarse en esto, ¿ya? El abogado se preocupa solamente de la responsabilidad, o sea, no, miento. Muchas veces el abogado está centrado en la responsabilidad, pero hay que involucrarlo también en la gestión. Mejor gestión son menos problemas para todos. Fuera de la institución, ¿dónde? Organismos técnicos del sector público, asesoría estratégica. Ojo aquí con las consultas a los proveedores. ¿Ya? Existe una modalidad en el reglamento de compra. Yo sé que a los proveedores no les gusta mucho llegar a este tipo de reunión, entregar información si no hay una oferta concreta por el otro lado. Pero vean si se pueden reunir con ellos. El proveedor es un colaborador. Evite el copy-paste, ¿por qué? Porque muchas veces en el copy-paste se nos quedan pegadas cosas que no aplican al contrato y eso nos puede generar problemas a futuro.
Yo sé que estamos todos apurados contra el tiempo, nos piden unas cosas que no tenemos idea de dónde las sacaron, ¿cachai? Sobre todo los informáticos son los que más mal me caen a mí, porque siempre llegan con una ocurrencia nueva. ¿No es cierto? Ya terminemos porque ya bueno, eso lo pueden ver. Si necesitan la presentación, al final va a quedar mi correo. Y lo de la contingencia ya lo hablamos. Y eso va. Me estoy devolviendo, parece. Muchas gracias. No, me apagaron el botón. Ya. Gracias a ustedes por escucharme. Don José, muchas gracias por su presencia, por su presentación. De ahí le da el correo si queréis. Sí, las presentaciones van a quedar a disponibilidad de ustedes. Les presento a don Carlos Ríos. Don Carlos Ríos es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, tiene un magíster en tema de tributación y va a presentar los temas relacionados con servicios. Sí, la ley 20.123. Y la ley 20.123. Don Carlos, por favor. ¿Está prendido? ¿Aló? Ahí sí, ya. Bueno, hoy... No tiene... Ya no se escuchó el micrófono pequeño, así que voy a tener que hablar desde acá. Básicamente yo voy a tratar de sintetizar lo que es la ley de subcontratación, específicamente la ley 20.123, que tiene que ver con el suministro de personas y con la subcontratación. Vamos primero a partir con la subcontratación, que se encuentra específicamente regulada en el Código del Trabajo, en el artículo 183 y siguientes, porque tiene el abecedario completo de artículos. La figura básicamente es una figura triangular entre una empresa principal que contrata los servicios de una empresa y esa empresa entrega, ¿cierto?, un colaborador para que preste servicio en esa empresa principal. Estamos hablando del Estado específicamente, vamos a hablar de los guardias de seguridad, de las personas que están a cargo del aseo de las instituciones del Estado, choferes y personas que realizan actividades que si fueran del mundo privado estarían bajo el Código del Trabajo. Básicamente el Estado, a través de la ley de compras, tiene la posibilidad de contratar, ¿cierto?, el suministro y subcontratación de personas. Ahí básicamente está lo que es la definición de lo que es un subcontrato. En definitiva, es la puesta a disposición de personas a través de una empresa llamada subcontratista y una empresa que ocupa los servicios que se llama empresa principal. Y también está la empresa de servicios transitorios, que es una figura un poquito distinta en la ley, ya que tiene un tratamiento distinto. Básicamente, el servicio transitorio, ST, es un arriendo de personas. Suena bastante mal la palabra, pero en definitiva es lo que es. Lo vamos a ir desarrollando y explicando. El subcontrato específicamente se regula en el artículo 183 de la letra A a la E. Y todo el resto de la normativa se regula en el artículo 183, letra F, hasta la AD. Ahí está, ¿cierto? La empresa principal es la que utiliza los servicios de una empresa subcontratista para que se obligue a este trabajador a prestar un servicio determinado. En este caso, como les mencionaba, un posible servicio de aseo, de conducción o de cualquier otro que necesite el Estado y que no esté prohibido por ley. Y la empresa de servicios transitorios específicamente es aquella que arrienda, ¿cierto?, el uso o trabajo de personas, pero la diferencia radica específicamente en que en el servicio transitorio
la usuaria, que es la empresa que contrató estos servicios, se hace cargo de la persona y se hace cargo del control de asistencia, de si va o no va a trabajar, de la seguridad en accidente del trabajo, reglamento de higiene, se hace cargo de lo único que no se hace cargo en definitiva es de pagarle la remuneración, que se la va a pagar su empresa, la que se llama Empresa de Servicios Transitorios. Y a diferencia en las empresas de subcontrato, el servicio, en este caso le hace un organismo del Estado, no puede darle instrucciones directas a estos trabajadores. Tiene que haber un supervisor, un encargado de estas personas, a través del cual el servicio le da las instrucciones al supervisor y el supervisor le da las instrucciones a todos los trabajadores. Lamentablemente, y ahí es donde nacen, ¿cierto?, la serie de problemáticas que, en definitiva, no tan solo en el mundo público, sino también en el privado, se produce con la famosa responsabilidad solidaria o subsidiaria que tiene la empresa principal respecto de la subcontratista. Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, sin embargo, es importante que en esta breve exposición, ¿cierto?, más allá de hablarle de las normas, hablarle en definitiva de la problemática. Lo que en definitiva marca la diferencia entre un buen subcontrato y un mal subcontrato es cuando el servicio no es capaz, ¿cierto?, de entender que la figura no es directamente, que el trabajador no es de ellos, el trabajador es de una empresa privada que regula a un trabajador por las normas del Código del Trabajo. Por tanto, no puede darle instrucciones. A través de eso mismo, el trabajador lamentablemente comete el error de pedirle permiso ¿a quién? Al jefe del servicio y no a su supervisor. Por tanto, también ocurre que muchas veces, como la obligación del control de la asistencia es de la empresa principal y no de la mandante, en este caso el servicio, muchas veces los trabajadores no registran asistencia. Por tanto, su jefe directo no sabe cuántos días trabajó y a fin de mes, en vez de salir 30 días de remuneración, aparecen 28. O simplemente no registró el libro durante 3 días y el jefe del servicio le dice, mira, ¿sabe qué, Juan Pérez? No ha registrado asistencia, significa que no ha venido. Por tanto, le dice a la empresa, despídelo. Y aplica, ¿cierto?, el artículo 160, número 3, que es faltar, ¿cierto?, sin consentimiento o autorización del empleador, 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días distintos en el mes. Pero, sin embargo, ese trabajador que está, por ejemplo, en la bodega, el jefe del servicio no tiene idea que ha ido. Y lo despiden el trabajador prestando su servicio. Por tanto, ¿qué comparece acá? Vamos a una reclamación ante la Inspección del Trabajo. El trabajador ya está despedido, unilateralmente el empleador no puede decir, sabes que te reincorporo, por tanto el trabajador va, pide su comparendo, se realiza, no llega a acuerdo con la empresa es demandada y cuando la empresa es demandada, el trabajador también demanda subsidiaria o solidariamente a su empleador, que es en este caso el Estado, y resulta que el Estado no había ejecutado el derecho que tiene, que es el derecho legal de retención. ¿Qué significa esto? Que tiene la obligación o el deber de solicitarle a la empresa subcontratista el formulario F30 y el F31, que da cuenta del pago de las obligaciones sociales del trabajador. Por tanto, el juez que va a hacer va a condenar tanto a la empresa mandante, o sea, a la empresa subcontratista, como a la mandante, a pagar ¿qué? Todas las remuneraciones. ¿Por qué? Porque simplemente el servicio no pidió el certificado que acreditara que están pagadas las cotizaciones. Porque al verificar que no están pagadas, ¿qué podría haber hecho? Haber utilizado el derecho legal de retención y haber hecho el pago por subrogación. ¿Qué significa esto? Que podría haberle pagado esos dineros de las facturas que tenía de la empresa subcontratista directamente a la AFP, directamente al trabajador. Básicamente esas son las problemáticas que se generan en el subcontrato.
¿Cambió, no? No veo acá. Bueno, básicamente ahí se describe, ¿cierto?, lo que yo ya les he comentado. Básicamente se los dejo para que puedan visualizar, ¿cierto?, en qué consiste una y otra. Pero en definitiva, ¿cierto?, como les expliqué, la subcontratación se regula en la Ley 20.123 y en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 183, letra A. De todas maneras, este PowerPoint va a estar disponible para todas las personas que lo quieran. Después me piden el correo electrónico al final de la presentación y yo se los hago llegar a sus respectivas casillas de correo una vez que yo reciba el de ustedes, por supuesto. Ahí está el tema, ¿cierto?, que les explicaba. ¿Ya se terminó el tiempo? Ah, ¿cómo tan? ¿Cómo tan rápido? Ya, como se sube y me asusta el tiro. ¿Está cambiando solo o esto se cambió? Ah, no, de nuevo lo mismo. Bueno, ahí están los derechos de la empresa principal, ¿cierto?, que son hacer uso del derecho legal de retención, que es lo que les expliqué en detalle, solicitar que se haya cumplido con todo lo que tiene que ver con el pago de las obligaciones sociales de los trabajadores. El grado de responsabilidad, también se lo expliqué. La solidaridad respecto de la subsidiariedad tiene su diferencia en que el solidario responde igual como el deudor principal. ¿Qué significa eso? El típico caso del banco, yo voy a pedir un crédito. Bueno, todos hablan de aval a pesar de que es un concepto mal empleado. El aval es otra cosa. Es un codeudor solidario. Se obliga a pagar, ¿cierto?, una obligación de dar, igual como si fuera el deudor principal. En este caso, el Estado se obliga a pagar igual como si fuera la empresa que contrató al trabajador. Esa es la solidaridad. Y esa se aplica cuando no se hizo cargo del derecho legal de retención. ¿Cuándo se aplica la subsidiariedad? Cuando se ha hecho cargo, sin embargo, la empresa principal no puede, porque quebró o por lo que sea, no tiene los medios para pagar, se le intenta cobrar una vez que se han hecho todas las gestiones para ejecutar a ese deudor, se le aplica la cobranza posteriormente en un tribunal de cobranza laboral a la empresa subsidiaria, que sería el Estado, en este caso que estamos hablando de empresas públicas. Bueno, básicamente en lo que tiene que ver con el artículo 184 del Código del Trabajo, que es la obligatoriedad de prestar todo lo que tiene que ver con la ley 16.744 y con la normativa de cumplimiento de riesgos laborales. La empresa principal, en este caso, es la encargada de que se cumplan todas las normas de seguridad. Sin embargo, el responsable directo y final es la empresa que contrató al trabajador, en este caso la empresa de guardias. Lo que no significa que excluye de responsabilidad al Estado. En este caso, hagamos cuenta que el guardia estaba prestando servicio, no sé, en la municipalidad X y lo golpean unos ladrones, asaltantes. La empresa Estado tiene que haber cumplido con las normas de higiene y seguridad, sin embargo, el que se hace responsable de esa seguridad del trabajador es su contratante, su empresa. ¿Ya? Después viene la empresa de servicios transitorios, que es una figura bastante, podríamos decir que, bueno, no es tan nueva, bastante usada. La salvedad es que este tipo de empresas tienen que ser como una sociedad anónima, banco, AFP, o sea, tienen que tener un giro único. No pueden, por ejemplo, ser EST y ser empresa capacitadora o empresa de prestador de servicios, otra cosa. Servicio exclusivo. Además, para la creación tienen que constituir una garantía en favor del Estado que se regula
en la inspección del trabajo. No se puede contratar el suministro de personas que hagan las veces de gerentes, subgerentes o apoderados de empresa, porque se supone que estos servicios son temporales y el gerente, la actividad del gerente, el subgerente, el jefe de servicio, no es algo temporal, algo permanente, por tanto es ilícito contratarlo y tiene una sanción elevadísima. También tiene sanción el contratar con una empresa que no está autorizada, también tiene sanción contratar, por ejemplo, para reemplazar personal en huelga, tiene sanción para contratar reemplazo de trabajadores que no están dentro de la nómina, de trabajadores que sí se pueden contratar. Hay también ahí están las garantías que se deben constituir para poder ser empresa de ST. La verdad es que eso no es una información relevante para esto, pero sí para que sepan que existe. Hay un registro nacional de empresas de servicios transitorios. La Dirección del Trabajo puede formularle observaciones cuando se crea. Pueden cancelar el registro después de 2 o 3 multas dentro de un año. Y como les decía, es la contratación, es la puesta a disposición de personal. La diferencia está acá, y es donde se generan muchas preguntas. El contrato de servicios transitorios de puesta a disposición, para contratos de menos de 5 días, el plazo máximo para hacer el contrato es de 2 días. Para contratos de más de 5 días, el plazo es de 5 días para escriturar ese contrato. La sanción que tiene el hecho de que el trabajador continúe prestando servicios después de vencido ese contrato es que ese trabajador se convierte en indefinido para la empresa usuaria. En este caso, hagamos cuenta que al servicio se le olvidó y a la empresa usuaria, la empresa ST se le olvidó darle el término de contrato y siguió trabajando. Al día siguiente ese trabajador pasa a ser trabajador indefinido, contratado por el servicio, bajo la norma del Código del Trabajo, no del Estatuto Administrativo. En la tarifa o remuneración que se le paga al trabajador está incluida la gratificación y todas aquellas indemnizaciones a las que tiene derecho un trabajador normal. Le hace normal a aquella persona que cumple un año, un mes por año, aquella persona que lo despiden intempestivamente de un día para otro en virtud de las causales del 159 al 161, el mes de aviso, a menos que sea de aquellas causales del 160 que no tienen derecho a indemnización alguna porque son causales objetivas de despido. Lo que sí tiene derecho el trabajador de empresa usuaria es a su feriado proporcional. Y si cumple más de 12 meses trabajando en la empresa usuaria, en virtud de muchos contratos, le genera el feriado anual. Una de las cosas importantes que siempre se debe tener presente es que existen 5 causales para las empresas de servicios transitorios. Se creó para reemplazar personas que están con feriado o con licencias médicas. Y el contrato podrá durar, ¿cierto?, hasta que dure la licencia médica o el feriado. Para eventos, ferias, como por ejemplo estos, congresos, un proyecto nuevo, una planta nueva, aumentos estacionales de la producción, por ejemplo en diciembre, septiembre. También están señalados los plazos, 180 días, 90 días prorrogables, 90 y 180 días, y en el caso solamente de eventos, de empresas de actividades nuevas, instalaciones, se puede renovar hasta 180. Hay otra obligatoriedad respecto de los servicios transitorios, que es la obligación de capacitar a lo menos al 10% de las personas contratadas por EST. También existe una prohibición, la empresa EST no puede cobrar cuando la empresa usuaria quiere contratar al trabajador. O sea, le dice ya, págame 3 UF y yo te dejo que contrate a esta persona. Eso está prohibido por ley. Y una de las cosas más importantes también es que el fuero maternal
la trabajadora específicamente tiene fuero hasta que termina su contrato de servicio transitorio. ¿Qué significa eso? Que una vez que termine ese contrato, termina el fuero de pleno derecho. No tiene que un juez, en virtud del artículo 201 del Código del Trabajo, autorizar el despido. Inmediatamente queda despedida. Esa es la norma específica del fuero maternal en empresas de servicio transitorio. Bueno, la fiscalización corresponde derechamente a la Dirección del Trabajo. Las sanciones y las multas son bastante elevadas. Y muchas gracias. Traté de apurarme lo más que pude porque realmente esto es mucha materia, mucha información. La verdad es que da para 1 o 2 días hablando, aunque ustedes no lo crean. Esto es muy, muy, muy extenso. Muchas gracias. Don Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. No, falta la fotografía. Don Carlos, por favor. No, dijeron varias. Bueno, y nosotros les queremos dar las gracias La a dama, don pero- Carlos Ríos, a don José Ávila y por supuesto a nuestro moderador, el señor Igor Morales, quienes estuvieron compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias. En este primer panel, hablando acerca de la normativa de compras públicas mirando al año 2023.